Entonces, cuando pasa la guerra de Orión, durante la guerra de Orión, le empiezan a pedir las otras razas que por favor tuvieran también en consideración, por decirlo así, estar presentes. ¿Por qué presentes? Acá un inciso. Porque los planetas grises, por ejemplo, estaban tomando tanta energía, tratando de retomar tanta energía de sus planetas, que mataron sus planetas, los planetas que tenían. Entonces necesitaban una manera de poder seguir subsistiendo. Y entonces desde el Parlamento de Sirio lo que se les propuso es que la manera de seguir subsistiendo es a través de pasar la genética a otros, pasar la información, seguir, digamos, ¿no? Entonces lo que dijeron es unirse, vamos a unirnos todos juntos, entonces vamos a permitir a todos trascenderse desde el interior en comunión, en unidad. Pero como algunas razas eran tan densas, tan rudas y dañinas, por decirlo así, necesitaban anclar en civilizaciones pesadas. Entonces, así fue como llegan desde diferentes constelaciones a la Tierra a empezar a plasmar por primera vez el humano como lo conocemos, ¿no? Se empieza a plasmar primero en otros planetas, en Arcturus, pero terminan viniendo acá por una razón de que Marte estaba muriendo mucho antes de que llegaran los dinosaurios, estoy hablando de otro tiempo. Marte estaba muriendo y entonces los marcianos, por decirlo así, que no eran verdes, los marcianos, que eran muy poca población de la que quedaba, había comunicado en cierta forma al Parlamento de Sirio que el planeta vecino estaba evolucionando y siendo capacitado, se está capacitando para tener vida, ¿no? Por alguna razón, que en realidad fue la llegada del agua al planeta. Entonces, y de Marte se empezó a ir. Entonces empezaron a poner su intención en un planeta virgen, donde no había habido nada, digamos, y empezar de cero. Entonces trataron de empezar de cero acá. Pasaron todas las civilizaciones, bla bla bla, hasta que todas deciden reunirse y hacer la civilización densa. Para hacer la civilización densa, entonces mandan a los densos a crear la civilización. No pueden mandar a los sutiles, porque si no, no tienen sentido. Entonces vienen los Elohim, digamos. Los Elohim, conocidos como Anunnaki, bien, en realidad son seres que se quedaron sin planeta y que no tenían dónde parar, ¿no? Entonces vienen ellos a traer la semilla que fertiliza el planeta. Son ellos los primeros que ponen la semilla humana, digamos, entre los homínidos, la semilla humana estelar, que da lugar al primer humano denso que va a crear una civilización densa, ¿no? Y ahí está todo el juego de la mitología, en que unos eran humanistas, ¿no? Decían hay que hacer que el humano salga adelante y sea libre, y otros que decían no, porque si lo dejamos ser libre no van a saber hacer nada, ¿no? Entonces unos decían vamos a controlarlos y los otros decían no, vamos a ayudarlos a despertar, ¿no? Dentro de los humanistas estaba Zeus, que a veces se le iba un poco la pata, ¿no? La intención era reproducirse constantemente con los humanos para mezclar siempre el ADN, entonces traer más potencia. Y fue así como, al ver este planeta, la distribución de este planeta, tomando la fuerza magnética de este planeta, porque cada planeta tiene una composición específica, entonces dentro de este planeta, debido a la composición de los otros planetas que lo sostienen, debido a nuestro Sol, a la forma en que todo se mueve en nuestro sistema solar, lo que hicieron fue poner dentro de las 20 y pico razas que existen en las constelaciones que nos crearon a nosotros, pusieron todas en 12, ¿sí? 12 hebras, digamos, que se corresponden a los 12 sectores del planeta, ¿sí? Lo que llamamos dodecaedros, 12 sectores del planeta. Al traer esa información por los 12 puntos, en el punto de mayor energía y de mayor choque de todas las energías, lo que sería la energía de la voluntad, de la creación, de la transformación del ser, ponen ahí la semilla para que empiecen a germinar los 12 genomas, ¿no? Eso es Medio Oriente, ese punto. Lo ponen ahí, pero hubo una guerra dentro de este planeta,
vibrando en sintonía con los conflictos que había en otros lugares. Esa guerra lo que hace es que, para nosotros en la mitología, Poseidón, Zeus, Hades se peleen, ¿no? No eran ni dios del océano ni dios de nada, no eran dioses, eran tipos que andaban por ahí muy altos, nada más, ¿no? Muy alto, y todo le hacía mucho caso porque eran el doble de altos. Entonces ellos empezaron a pelear por ver quién controlaba el humano, quién lo guiaba, etcétera, etcétera, ¿no? Uno de estos, el padre de los primeros 12, ¿no?, lo que hace es llevarlos a un lugar y refugiarlos para que Hades no los destruya. Entonces pone a los 12 juntos en una islita, que es Hefistion, ¿sí? Esos 12 que quedan resguardados del resto del caos que había en Medio Oriente, en estas batallas que se estaban creando, empiezan a crear sus familias, que le llamaban las Dasnai. Esas familias que se empiezan a crear en las islas que hoy son Cabo Verde, Azores, Canarias, en todo ese territorio se empiezan a crear las familias, las 12, que se empiezan a repartir las islas, ¿no? Y se crea la civilización Atlante por primera vez. O sea, ahí aparece la civilización Atlante con el propósito de ¿qué? De erradicar a los Elohim, a los Anunnaki del planeta, ¿sí? Ellos dicen, vamos nosotros a controlar este planeta nos pertenece, somos los únicos que nacimos acá y la única civilización capaz de reclamar este planeta. Entonces empiezan a expandirse hacia afuera y empiezan una guerra, la guerra de Atlántida. Cuando empieza la guerra de Atlántida empiezan a controlar África, Europa, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, hasta que llegan al Medio Oriente. Cuando llegan al Medio Oriente ya los Elohim eran tan pocos y los humanos muchos que fueron desterrados del planeta Tierra, fueron enterrados vivos, fueron castigados, digamos, y recordados como los gigantes, ¿no? Que ahí es lo que hablábamos hoy del Jotun, ¿no? Que eran los gigantes, y algunos de ellos, como Hermes y los otros, ¿no? Fueron los que le entregaron la palabra. Les dijeron, para que se liberen y sepan que tienen que conquistar ellos el mundo, le vamos a entregar el verbo. Entonces les entregan el verbo, la palabra, las vocales, las consonantes, y ahí se hacen libres, empiezan a darse cuenta de que, hey, nosotros podemos hacer esto, empiezan a conquistar el mundo, y cuando llegan al Índico y Pacífico se encuentran con los vestigios de unas pocas colonias de Lemuria, ¿no? Que era la civilización sutil que trataba de sobrevivir y de que Atlántida no controle el mundo para que no lo controle de la misma manera que hicieron los orioninos y demás con sus planetas, ¿no? La cuestión es que eran tan pocos los de Lemuria que inician una guerra contra Atlántida, pero gana Atlántida, porque ellos ya no tienen mucha fuerza. Los de Lemuria se tienen que ir hacia los polos, desaparecer, digamos, saben que era su tiempo final, y Atlántida controla el planeta entero, ¿no? Entonces, en cada punto de las 12 partes del planeta pone una base Atlántida. El problema es que como Atlántida era la primera creación de todos juntos, no estaba destinada a durar, porque era la primera práctica de que todos estuvieran en el mismo cuerpo, ¿no? Y como era la primera práctica de todos juntos, entonces el conflicto interno de Atlántida era muy grande. Era una civilización perfecta, pero que estaba a punto de explotar, ¿no? Siempre se supo que estaba a punto de explotar. Era una civilización de prueba, por decirlo así, que lo que tenía que hacer era como la granadina, ¿viste? Ese fruto que explota y larga un montón de semillas. Bueno, Atlántida era como eso. Se pone el fruto para que explote y deje un montón de colonias diferentes, ¿no? Y sembrar por todos lados. Entonces lo que hicieron los atlantes, de cierta forma, es sembrar civilizaciones por todos lados. ¿Por qué cae Atlántida? Porque nunca quiso explotar, digamos, básicamente. No quiso seguir el ciclo de la vida, ¿no? Y el ciclo de la vida que había sido destinado de las estrellas es que cuando llegase el periodo en que Virgo, la constelación de Virgo, terminase en la Tierra y empezase la de Leo, cuando pasase eso, la Atlántida estaba destinada a explotar, y podía explotar bien o podía explotar mal, ¿no?
podía explotar diciendo, ahora ustedes se encargan del mundo, que eran los 12 hijos, las 12 familias, por separado, o decir, no, las 12 son nuestras, ¿no? Y las tenemos que controlar. Y optaron por eso, por controlarlas. Y como optaron por controlarlas, entre ellas mismas se volvieron en contra. Se empezaron a pelear, pero las colonias que habían creado no estaban de acuerdo con que sus padres cívicos se pelearan, entonces ninguno los ayudó. Todos le dieron la espalda. Entonces empezaron a tener un problema económico interno. Un problema económico, un problema de filosofía, un problema de concepto. Esta civilización no da más. Es lo mismo que está pasando ahora. Digamos, ya sabemos que esto no funciona, qué tenemos que hacer, y bueno, tenemos que soltar, pero soltar que si nosotros no son nada, ¿no? Eso es como lo que pensaban. Entonces, los primeros que salieron, que eran los Homovis, una de las 12 familias, se llamaban la 13ª familia, porque los desterraron, entonces no pertenecían a los 12, le decían. Los desterraron, se fueron a vivir a Iberia. Cuando ellos fueron los primeros que salieron al mundo, ¿no? Y que buscaron la libertad del resto del mundo. Entonces fueron los pioneros en movilizar a las familias a despertar hacia una nueva conciencia, hacia una nueva forma de hacer las cosas. Dentro de lo cual, en las Islas Canarias, una de las familias, no me acuerdo cómo se llamaban, pero bueno, era la familia de lo que conocemos hoy como Isis y Osiris, ¿sí? Deciden migrar junto a los Homovis hacia el Mediterráneo, buscando una forma diferente de hacer las cosas, y se asientan en todo lo que es el valle del Nilo. Entonces ellos dicen que abrirían las puertas del Nilo solo cuando Atlántida reconociera de que sus hijos habían crecido y podían hacer lo posible. Y como Atlántida no lo hizo porque decía que los Homovis eran desertores de las islas, entonces empezó el conflicto entre las propias familias. Guerras en el Mediterráneo, guerras en América Central. Empezó a haber conflictos por el control. Pero justo empezó un gran cambio climático que acompañó todo eso, y bueno, hubo movimientos grandes de tierra que en realidad tuvieron que ver con un despropósito del uso de la energía atlántica, que fue una energía entregada por, no sabría en qué lugar ubicarlo, pero es una constelación que allá en Orión llamaban Trevet. Los Trevet tenían una energía potente que podía hacer que todo vuelva a su estado atómico. Era una energía azul que estaba sostenida en 4 principios, no me acuerdo cuáles eran los principios, pero estaba sostenida en 4 principios, y solo se mantenía dentro de esos 4 principios si había sacerdotes cantándole constantemente. No podían dejar de sostener la frecuencia a su alrededor, o se podía difuminar y desaparecía todo. Entonces se usaba esa energía para tener luz, para tener desplazamiento, hasta que lo usaron para atacar. Cuando lo usaron para atacar fue lo mismo que una bomba atómica. Entonces cuando empezaron a tirar bombas, por decirlo así, atómicas, rayos directamente, de destrucción masiva, a las colonias que estaban haciendo frente al control de Atlántida, la misma energía se autoconsumió destruyendo la capital. Y al destruir la capital se sumergió en agua. Diferente, podría decir. No sé si decir más evolucionada, sino diferente. O sea, la forma en que era la civilización atlante no tiene nada que ver con la nuestra. O sea, lo que nosotros logramos hoy, podríamos decir que dentro de lo que es tecnología estamos muy avanzados, mucho más que Atlántida. Pero dentro de lo que es la tecnología del ser, Atlántida era mucho más evolucionada que nosotros, ¿no? O sea, no se puede desprestigiar la tecnología y el desarrollo que nosotros logramos hoy, porque es el mayor jamás hecho en la historia de la humanidad. Pero nos lanzamos mucho hacia afuera,
hacia el objeto en sí, ¿no? En cambio los atlantes sabían que el objeto no era más que una existencia, una mera existencia de una extensión de nuestra conciencia. Entonces no había mucho desarrollo tecnológico, pero sí desarrollo del ser, lo cual no significó que no se destruyeran a sí mismos. ¿Y por qué se destruyeron a sí mismos? Por el control, porque una de las trascendencias mayores que tenemos en nuestra sangre es tratar de trascender Alpha Draconis. Alpha Draconis es la que desarmonizó todos los chakras del humano. Lo que hizo fue como si mientras todos estaban debatiendo en cómo vamos a hacer la civilización perfecta para poder integrar no sé qué, había un draconiano que estaba abriendo el chorro de agua de emociones, como diciendo, nadie se está dando cuenta de que acá, claro, era como esa imagen, que en realidad lo estaba haciendo por algo bueno, porque decía, bueno, si yo largo muchas emociones, va a haber tanta energía en ese cuerpo que va a ser potentísima, o sea, va a ser una civilización que va a salir con todas, ¿no? Entonces, porque así es la emoción, y como todos los otros estaban todos serios debatiendo, ¿estamos de acuerdo o no estamos? Entonces los draconianos era como, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces largaron el chorro de la emoción, lo cual hizo que todos los chakras se desajusten. Y al haber un exceso de energía sin entender el propósito, se genera intención de supervivencia. Por lo tanto, se genera miedo y control. Entonces, en la civilización se basó en miedo y control. Entonces, salir de eso implica que sepamos usar las emociones, ¿no? Entonces, por eso aparecen los pleyadianos, los arturianos, que nos ayudan a tratar de ir al centro, de volver al centro. El problema es que durante toda la noche galáctica nos desconectamos tanto de todo eso que al no ver que todos nos crearon, creamos dos bandos, los malos y los buenos, como si hubiese sido la guerra de Orión, ¿no? Los malos y los buenos. Estos nos quisieron matar, nos usan y estos nos quieren un montón, ¿no? Entonces vamos con los que nos quieren un montón, ¿no? Pero los que nos quieren un montón nos ayudan un montón y de repente sale una beta que no la esperábamos, ¿no? Y cuando sale esa beta, los que nos quieren un montón dicen, y pasa que tu padre también es aquel, ¿no? Y es como decir, no puede ser, es como en la Guerra de las Galaxias cuando dice, Luke, soy tu padre, ¿no? Es como, claro, es como aparece un reptiliano con cara de reptil y es como, dice, no puede ser mi padre este. Claro, entonces ¿qué pasa? Empieza el reconocimiento, que es lo que estamos haciendo ahora en este nuevo tiempo. El reconocimiento es, no está el malo y el bueno, ¿no? Somos lo mismo. Y el reconocimiento es el primer paso a encauzar el propósito para utilizar correctamente la emoción. Y que no nos pase lo del Atlántida. Igual estamos lejos de que estamos lejos de que no nos pase lo mismo. O sea, nos va a pasar igual. Estamos cerca de que nos pase lo mismo. Sí, eso. Estamos cerca de que nos pase lo mismo. Pero entonces la humanidad es un proyecto todavía. No. La humanidad es un ¿No se proyecto. completó? Pero yo escuché, por No se ejemplo, completó todavía. Todo es un proyecto. Todos son proyectos. Porque Sirio es un proyecto de Pléyades, Pléyades es un proyecto, o sea, Arturo es un proyecto de Sirio, Sirio es un proyecto del portal de Orión, es como que todo es un proyecto en realidad, porque todo está en constante creación. Claro. Mientras todo esté en constante creación y transformación, va a ser un proyecto. Una pregunta, eso es como la historia de nunca acabar, entonces, porque Ajá. nosotros tenemos en nuestro ADN la referencia de las diferentes razas y habían dicho antes que nuestro ADN es como que es constante, infinito, como que continúa y se necesitan las 12 razas y además todas luchan por de alguna forma sobrevivir en nosotros y entre nosotros en nuestro conocimiento implica poder ubicar y poder mantener un eje. Entonces, siempre vamos a tener esa lucha, digamos, interna nuestra ya. Sí, en este planeta. En este planeta sí. Porque este planeta es un planeta escuela, no es un planeta geriátrico.
¿no? Entonces, claro, entonces no es un planeta donde pueda venir alguien y diga yo la tengo re clara, ¿no? Si la tiene re clara, alguien va a venir y le va a cagar la vida. Porque este planeta es un planeta escuela, es un planeta donde no eternamente, pero sí cíclicamente vamos a tratar de experimentar lo que es la integración. Pero para experimentar lo que es la integración tenés que experimentar los polos opuestos, sí o sí. O sea, no hay forma de experimentar la integración si no ves la contra, ¿no? Entonces, por eso cuando decimos este planeta va hacia la integración, claro, entonces estamos perfectos. Estamos como queríamos, o sea, porque en realidad el caos que estamos viviendo es el camino hacia la integración.